Estoy mirando hacia afuera a ver si veo más puzzles últimamente. Estos del mundo. Ese es el castillo donde empezamos. Ahí está el desierto. Esto es la cantera. Esto es el bosque rojo. Esto es el bosque verde. La ciudad. El templo. Esto de aquí en medio es la zona de las rocas barra tutorial. Ahí está el molino. El laberinto está ahí. Estamos en la montaña. Esta es la mierda del pantano. Las casas en los árboles están ahí. Y detrás de esta hay otro que también lo tenemos hecho. Sube para verlo, pero no sigas porque creo que una vez entras en la montaña ya no sales. Una vez entras en la montaña es otra zona. El primer día que jugué subí hasta aquí. Tenía 3 lásers, creo, 4. Y ahora esto está abierto, que antes no lo estaba, claro. Si le doy avanzo. O sea, si le doy entra automáticamente. Con 7 lo activas y puedes entrar, pero al fin del juego. Pues tengo 10, o sea que... ¿Qué es esto? ¿Es el río? ¡Es el río! Pero el río no lo hemos hecho. Yo no te voy a decir nada, ¿no? ¡Oh, mierda! ¿A qué has liado? Es el río. Le he dado a ese. Espérame. Ahora. Up there, you go around every hour and a half, time after time after time. You wake up usually in the mornings, and just the way that the track of your orbits go, you wake up over the Mideast, over North Africa. As you eat breakfast, you look out the window as you're going past, and there's the Mediterranean area, and Greece, and Rome, and North Africa, and the Sinai, the whole area. And you realize that in one glance, that what you're seeing is what was the whole history of man for years, the cradle of civilization. And you go around down across North Africa and out over the Indian Ocean and look up at that great subcontinent of India pointed down toward you as you go past it. And Ceylon off to the side, Burma, Southeast Asia, out over the Philippines, and up across that monstrous Pacific Ocean. Vast body of water. You've never realized how big that is before. And you finally come up across the coast of California and look for those friendly things. Los Angeles and Phoenix, and on across El Paso. And there's Houston. There's home. And you look, and sure enough, there's the Astrodome. And you identify with that, you know? It's an attachment. And down across New Orleans, and then looking down to the south, and there's the whole peninsula of Florida laid out. And all the hundreds of hours you spent flying across that route, down in the atmosphere, all that is friendly again. And you go out across the Atlantic Ocean and back across Africa. And you do it again, and again, and again. And that identity, that you identify with Houston, and then you identify with Los Angeles, and Phoenix, and New Orleans, and everything. And the next thing you recognize in yourself is you're identifying with North Africa. You look forward to that. You anticipate it. And there it is. That whole process begins to shift of what it is you identify with. When you go around it in an hour and a half, you begin to recognize that your identity is with that whole thing. And that makes a change. You look down there, and you can't imagine how many borders and boundaries you crossed again and again and again.
and you don't even see him. At that wake-up scene, the Mid-East, you know there are hundreds of people killing each other over some imaginary line that you can't see. From where you see it, the thing is a whole, and it's so beautiful. And you wish you could take one from each side in hand and say, look at it from this perspective. Look at that. What's important? And so a little later on, your friend, again those same neighbors, another astronaut, the person next to you goes out to the moon. And now he looks back and sees the Earth not as something big where he can see the beautiful details, but he sees the Earth as a small thing out there. And now that contrast between that bright blue and white Christmas tree ornament and that black sky, that infinite universe, really comes through. Puedo bajar el sonido del juego. Hay otro negro que no estás separando. Sí. Lo que pasa que no se ve la barra. Hay dos barras. Por eso no me deja pasar a un lado. Porque estoy chocando con la copia de mi otra barra. Por cierto, no son varios finales, es que hay un secreto. Vale. Pero no he entrado. Estaba bajando la montaña y he visto que había una entrada. Vamos a dejar que la señora... The size of it, the significance of it, it becomes both things. It becomes so small and so fragile, and such a precious little spot in that universe that you can block it out with your thumb. And you realize that on that small spot, that little blue and white thing is everything that means anything to you. All of history and music and poetry and art and war and death and birth and love, tears, joy, games, all... ¡Catet! ¡Basta! Detén tu puño de hierro. Stop. Verdad. Vale. Pero basta. Detén tu puño de hierro. All of it is on that little spot out there that you can cover with your thumb. And you realize that that perspective... A ver. Estaba haciendo el puzzle bien, pero lo estaba haciendo del otro lado y estaba cogiendo los amarillos. Yo tengo que coger los azules, entonces he hecho el mismo camino pero del otro lado. Y hay una copia exactamente igual. El camino que estaba haciendo antes, cuando me daba error, es el mismo que el que acabo de hacer, pero espejado para el otro lado, ¿vale? De la otra forma estaba cogiendo los amarillos, de otra forma he cogido los azules. Quedan, con el camino invisible, quedan separados los cuadros negros de los blancos. That you've changed. Señora. That there's something new there. Cállese that ya. Relationship is no longer what it was. And then you look back on the time when you were outside on that EVA and those few moments that you had the time because the camera malfunctioned, that you had the time to think about what was happening. And you recall staring out there at the spectacle that went before your eyes. Because now, you're no longer inside something with a window looking out at a picture. But now you're out there, and what you've got around your head is a goldfish bowl. And there are no limits here. There are no frames. There are no boundaries. Ah, por favor, cállese ya. Menuda grabación más larga. Uno puede conseguir más con una palabra amable y una pistola que solo con una palabra amable. Si eres dos conejos a la vez, perderás a ambos. You're really out there, over it, floating, going 25,000 miles per hour, ripping through space, a vacuum, and there's not a sound. There's a silence, the depth of which you've never experienced before. And that silence contrasts so markedly with the scenery and the speed with which you know you're going. That contrast, the mix of those two things, really comes through. And you think about what you're... ¿Por qué no se calla? ¿Quién me manda a coger la grabadora?
¡Qué pesada es! Experiencing and why. Do you deserve this? This fantastic experience? Have you earned this in some way? Are you separated out to be touched by God to have some special experience here that other men cannot have? You know the answer to that is no. There's nothing that you've done that deserves that earned that. It's not a special thing for you. You know very well at that moment, and it comes through to you so powerfully, that you're the sensing element for man. You look down and see the surface of that globe that you've lived on all this time, and you know all those people down there. They are like you. They are you. And somehow you represent them when you are up there. A sensing element. That point out on the end. And that's a humbling feeling. It's a feeling that says you have a responsibility. It's not for yourself. The eye that doesn't see does not do justice to the body. That's why it's there. That's why you're out there. And somehow you recognize that you're a piece of this total life. You're out on that forefront and you have to bring that back somehow. And that becomes a rather special responsibility. It tells you something about your relationship with this thing we call life. And when you come back, there's a difference in that world now. There's a difference in that relationship between you and that planet, and you and all those other forms of life on that planet, because you've had that kind of experience. It's a difference, and it's so precious. And all through this, I've used the word you because it's not me. It's not Dave Scott. It's not Dick Gordon, Pete Conrad, John Glenn. It's you. It's us. It's we. It's life. It's had that experience. And it's not just my problem to integrate. It's not my challenge to integrate, my joy to integrate. It's yours. It's everybody's. Russell Schweikart, 1975. Por fin se ha callado, macho. Madre mía. Menudo discurso. Muy bien, señores. Tenemos dos caminos para el molino. Como en el molino sé que hay más vídeo y más coñazo, ¿no? Vamos a entrar en el laberinto. Eso. ¿Cómo lo...? Voy a tener que terminarlo. Para arriba primero, ¿no? Puedo subir aquí otra vez y que vaya por otro lado. Camino dentro de... ¿Cómo cancelamos
cogemos este camino. Así. Vale. Mierda. Sí, al fin se ha callado. Al fin se ha callado. Pesada la señora, ¿eh? Toma. ¿Cómo ha volado esto? Bueno, está. Vale, pues arriba vamos a tener... Vale, vamos a seguir por allí. Lo vas a gozar arriba. Para arriba. Ah. Ostras, no. Vale. Y este es otro camino. En ti. Aquí. Está guapo esta zona, ¿eh? Opa. Ha sonado mal, no. Solo suena mal si piensas mal. ¿A dónde me he ido? ¡Barco! ¡Barcos también son zona! Mierda, esa cosa es... Esa cosa es... Vale. Yo llevo eones pensando mal. Eso ya es cosa tuya. Genial. Debe arreglarlo usted solito. ¡La! ¡Qué fuerte! Pensaba que no se podía subir al barco. Bueno, yo me tengo que ir, que mañana también madrugo y tengo algo de sueño.
Hasta mañana. Muy bien, Ges. Gracias por pasarte. Buenas noches. Duerme bien. Se agradece tu presencia. Nos vemos mañana. Nada, lo llevo bien. Es bien. Esto cosas ya. Veo un puzzle de estos. Lo que no veo es cómo hacerlo. Tengo que estar abajo, ¿o no? O más arriba. Hala. Me encanta cómo ignora las físicas cuando quiere y cuando no. Es como... Ah, no, claro, esto lo tengo que hacer desde arriba, ¿no? Aquí no voy a ser capaz de verlo como de abajo. Por Dios, que me da algo. Suena música tétrica. Este es de sonido también. Este es de sonido también. Son 3. Y choco con mi cosa. Con mi cosa, sí. Choco con mi otro yo. A ver. Otra línea. Vale, caen 3 gotas. Caen 2 que suenan poco y una que suena mogollón. Ahora me falta reconocer los otros 2 sonidos.
Si eso es un sonido, va de alto a bajo. Son las gotas. Son las gotas, pero tiene que haber algo. El orden. Ni idea. Bueno, ahora es la 1 de la mañana. Vale, no vamos a ir al molino. Da igual, lo tengo apuntado de todas formas. De hecho voy a escribir molino para no olvidarme. No lo oigo, tío. Lo voy a dejar aquí. Hemos hecho 2 láseres. Salgo. Estoy grillando los oídos de buscar esto. Vamos a dejarlo aquí. Lo de los soniditos, tela, ¿eh? Es que escucho fijo 3 gotas. Pero luego lo demás, como no sea el... no sé, no. Intentaremos resolver este mañana y seguiremos esa zona. Que está bastante guapa, la verdad. Tengo que acordarme de que eso de ahí... ¿El qué? ¿Cómo que el qué? El sí. A ver, vuelvo. Son 3 gotas fijo. Eso parece que tiene un tono alto y luego baja. Pero tampoco lo sé porque de todas formas me falta... Si eso fuese un sonido, me faltaría reconocer otro. Que puede ser ese. De todas formas me sigue faltando el orden. Porque como no se pueden cruzar, choco con el otro... No.
Vale. Así los he cogido todos porque la que no se ve está en el otro lado. Vale, pues no sé qué orden tiene. ¿Cuál va primero? ¿Naranja, rosa o negro? Esa es otra. ¿Los tengo que coger todos? ¿Tengo que coger solo el naranja? No lo sé. Bueno, da igual, lo dejamos aquí. A ladrarnos juntos. Chicos, buenas noches. Gracias por pasaros. Por esa suscripción. Gracias a todos por estar ahí. Ha sido divertido. Tenemos que poner a Gatete en vereda porque tiene la espada suelta, ¿eh? Necesitamos un poco de control. Vamos a hacerle a alguien. ¿Quién está conectado? Oh, está nuestro querido moderador que no modera. Está desatada totalmente. Totalmente desatada. Dejo. Nos vamos a ir con Sefi. Cordiarle mucho. Que le gusta. ¿Sabéis? Ya sabes lo que le gusta. Y nos vemos. Buenas noches. Chao, chao.